Venimos de Fuenlabrada, yo soy José, compañero Nelson. Allí pues a principios de año, pues visto pues cómo estaba desarrollándose esta estafa, ¿no? Pues nos dispusimos a hacer algo, ¿no? Nos juntamos un grupo de vecinos, nos abrimos asociaciones también del barrio que las quisimos invitar. Entonces, bueno, por un lado, pues con la intención de hacer algo, pues nos pusimos en marcha, sobre todo con el tema de la comida, ¿no? Que en un principio lo vimos algo más fácil, ¿no? Empezamos a recoger comida, fuimos por lo fácil, ¿no? Con la recogida de comida, pero vemos también otras acciones y otras cosas que podemos hacer, ¿no? Pero la intención fue crear un pequeño grupo, ¿no? De gente, hacernos con un tejido de vecinos, ¿no? Y de esa forma hemos podido pues colaborar, estamos colaborando con 150 familias de Fuenlabrada. Y visto el desarrollo que llevamos desde los primeros de año, pues pensamos dar un paso más, ¿no? Que sea también pues meternos con el tema del trabajo. Nuestro lema como asociación que estamos creando pues es pan, trabajo y dignidad. Porque el pan, solamente el pan o la comida, bien, que mucha gente les bien, ¿no? Pero no satisface las necesidades de toda la gente, ¿no? Luego, en el tema del trabajo, si nos conseguimos organizar, hacer pequeños trabajos, mirando maquinarias, buscando todo al margen, no al margen, sino al hilo de la ley, ¿no? Porque por la ley misma no se puede ir tampoco, ¿no? No estamos agarrados con la ley, pero sí buscando, arañando y buscando pequeñas alternativas, ¿no? Esto nos ha hecho crecer como base social, ¿no? Y la experiencia de momento es bastante positiva, aunque tenemos mucho camino por hacer. Otra cosa importante que vemos pues es tratar de exportar nuestra experiencia y la forma de hacer las cosas para todo el nivel nacional, ¿no? Que podamos realmente constituirnos en red, ¿no? Que es lo que nos daría pues realmente fuerza, ¿no? De cara al Estado, de cara a los gobiernos. Ahora mismo pues tenemos unas 150 familias colaborando y queremos ampliar nuestra experiencia que nació en un barrio, pues a todo Fuenlabrada, ¿no? Es una ciudad grande y hay, más que sitio y espacios para hacer cosas. Entonces, por eso nos interesa esto de la red y aportar, deciros que estamos abiertos, estamos en el camino y que seguimos a más, queremos ir a más, no quedarnos solo con la cosa de la comida. Y bueno, las preguntas que tengáis o lo que sea, pues aquí estamos para... Sí. A ver si se me olvida algo. Un fraternal saludo, solidario saludo. Es un proceso de construcción organizativa, es decir, un conjunto de acciones que no tienen su final en la última acción. Todo lo contrario, de la última acción se multiplican las acciones. Trabajamos de forma asamblearia, organizamos en grupos de trabajo. Los grupos de trabajo generan sus propias propuestas e iniciativas. Toda la identidad es autogestionada, autoorganizada. Tenemos una relación directa debido justamente a la misma crisis social, política, institucional, democrática de Fuenlabrada, que no es diferente a la del resto del país, y sabemos entonces que no simplemente estamos para sobrepasar la crisis, sino para confrontar la crisis. Allí pues directamente están las personas que no tienen vivienda, que tienen trabajo o no tienen trabajo, que tienen papeles o no tienen papeles, los más llamados sin papeles, y todo el conjunto de la ciudad. Hay asociaciones de vecinos, asociaciones de inmigrantes, culturales, políticas y básicamente personas. Producto de esto, pues lógicamente pues hemos tenido que acceder a ciertos recursos, a ciertos bienes de la ciudad. Tenemos una nave donde acopiamos diferentes recursos, por ejemplo, alimentos. Hemos constituido lo que se denomina una despensa solidaria de alimentos y allí, lógicamente, pues lo que hacemos es almacenar ropa, libros, medicamentos y alimentos. Todo esto se distribuye entre las personas que van participando con la red. Somos la Red Solidaria de Fuenlabrada porque a su vez queremos o estamos intentando constituirnos en una red en la ciudad, ¿sí? En los diferentes barrios y territorios de la ciudad. El principal problema que tenemos en ese momento es que estamos desbordados por la cantidad de gente que se nos acerca.
sea, en ese momento tenemos cerca de 155 familias que coparticipan, coorganizan y coproyectan toda esta propuesta. Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente, que nosotros creemos que el centro de acción es el movimiento obrero, ¿sí? La clase trabajadora, hombres y mujeres de todas las edades que trabajan, pero que por diferentes situaciones y circunstancias con esta crisis nos vemos obligados a decir, compañero, compañera, nosotros queremos que ustedes sigan en la lucha, que continúen luchando. Nosotros vamos a proporcionar los medios y vamos a facilitar los medios para que nos sigamos organizando y sigamos luchando. Y eso es lo que está pasando en Fuenlabrada. Tenemos una lista de más de 400 familias que quieren hacer parte de la red y no tenemos la capacidad suficiente para poder coordinar toda esa situación. Y es desbordada porque ahora sí que entendemos en toda su plenitud lo que está pasando en Fuenlabrada, una ciudad con 28 polígonos industriales, más de 7.800 empresas, con un paro de 23.200 personas, hombres y mujeres, el enclave del sector industrial del sur de Madrid, la segunda zona de enclave industrial tecnológico de España, o sea que tiene una relación directa en medio de la economía globalizada. Y lo que no entendemos, ¿cómo es posible que de los 95.000 empleos que ofrecen los polígonos industriales, solamente 19.000 pueblabreños trabajen allí, aunque no es el momento como para propiciar un debate? Total, estamos insertos en el movimiento obrero, hacemos parte del movimiento obrero, constituimos una propuesta de lucha obrera, consideramos que estamos en condiciones de promover, facilitar la lucha desde diferentes frentes y nos hemos organizado para facilitarle los medios y los recursos a muchos compañeros y compañeras y a sus familias completas. Y estamos dispuestos, entre todas y todos, a enarbolar esa lucha y que los compañeros y compañeras sigan participando, pero de forma organizada. Desde enero de este año hemos participado en la huelga de la salud, en las huelgas de educación, nos hemos tomado glorietas de la ciudad, hemos dejado nuestros mensajes, hemos colocado mesas informativas enfrente de los grandes centros comerciales. Eso nos ha facilitado copar los espacios públicos con mayor facilidad que a un partido político. Es decir, hasta la misma policía local y nacional, allí en Fuenlabrada, nos ha identificado y dice, ¡buah! Pasamos y que ven una peña allí grandísima y dicen, ¡buah! ¿Con estos quién se mete? Pero bueno, somos la plataforma Hoy por Ti, Red Solidaria de Fuenlabrada. Muchas gracias.